Can Yaman. Ese bombón turco que nos tiene a todas suspirando, ha dado un giro que nos deja con la intriga a flor de piel. Y no es por ninguna de sus romances fugaces, esto va más allá. ¿Se acuerdan de su pequeño, el que todos creíamos que era un secreto bien guardado? Pues parece que hay una razón potentísima detrás de por qué Can ha sido tan reservado con su paternidad. Y la verdad, cuando la descubres, se te encoge el corazón. Mucha gente está especulando, claro, porque Can es un imán para los rumores. Que si está enamorado, que si se retira, que si se va a Hollywood para siempre y un montón de cosas. Pero esta vez, el salseo es mucho más serio, mucho más personal. La cosa es que, para ser honestos, Can Yaman nunca ha sido de los que exponen su vida privada a los cuatro vientos. Él prefiere mantener su círculo íntimo bien cerrado. Y con la llegada de su hijo, esa tendencia se ha multiplicado por 1000. Lo que yo creo que está pasando es que Can está protegiendo a su hijo con uñas y dientes. ¿Y por qué tanta protección? Pues porque él sabe lo que es crecer bajo los focos. Imagínense, desde muy joven, ya era un fenómeno en Turquía. Y cuando te conviertes en un ídolo a nivel mundial, como le ha pasado a él, la vida privada se convierte en un campo de minas. Cada paso que das, cada foto que te sacan, se analiza hasta el último detalle. Y si a eso le sumamos que la madre de su hijo, pues, no es una figura pública que busque precisamente el estrellato, pues, ahí está la clave. Can Yaman está haciendo todo lo posible para que su hijo tenga una infancia lo más normal posible, lejos del circo mediático en el que él vive. Piénsenlo. Él quiere que su hijo crezca sin sentir la presión de ser el hijo de Can Yaman. Que pueda ir al parque, ir al colegio, tener amigos, sin que lo estén señalando o pidiendo autógrafos. Muchos dicen que es por discreción, otros que es porque quiere mantener a la madre fuera de todo el lío. Y sí, puede ser todo eso. Pero yo sospecho que la razón más profunda es el miedo. Miedo a que la fama que lo rodea, y que él domina porque es su carrera, pueda dañar a esa personita indefensa que acaba de llegar al mundo. Él ha vivido en su propia piel lo que significa ser escrutado cada segundo. Y su instinto de padre, estoy segura, es blindar a su hijo contra eso. Es un gesto que, la verdad, conmueve bastante. Porque por un lado lo vemos como el galán que nos roba el aliento, pero por otro, demuestra una faceta de protector, de hombre que piensa en el bienestar de su familia por encima de su propia exposición. Y eso, mis amigos, es algo que no se ve todos los días en el mundo de las celebridades. Lo más interesante de todo esto es cómo Can está manejando esta situación. En lugar de anunciar a bombo y platillo la paternidad, ha optado por un silencio estratégico. Un silencio que habla volúmenes, ¿verdad? Es como decir, mi hijo es mi tesoro, y nadie va a tocarlo. Y a mí personalmente me parece un movimiento digno de admirar. Porque no se trata de esconder algo turbio, sino de salvaguardar un tesoro. Ahora, la pregunta del millón, ¿creen ustedes que Can Yaman logrará mantener esta burbuja de normalidad para su hijo por mucho tiempo, o la fama siempre termina encontrando una forma de colarse?